Buenos días, ladies and gentlemen. Bendecido jueves. Como siempre, le damos gracias a Dios por todo lo que nos da. Le damos gracias por la salud, por el techo sobre nuestra cabeza, por el alimento sobre nuestra mesa. Le damos gracias por la familia, por los amigos, por el empleo, por los estudios, por los proyectos. Le damos gracias por su inmenso amor, por su paciencia, por su misericordia, por ese gran sacrificio que hizo para el perdón de nuestros pecados. Damos la bienvenida al Espíritu Santo para que sea Él el que nos dé el entendimiento sobre lo que estamos por aprender. Y continuamos con el estudio de los libros deuterocanónicos. Algunos de estos libros contienen información útil para entender el período intertestamentario. Esto puede ayudar al lector a comprender el contexto histórico en el que surge el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Primera de Macabeos describe la revuelta de los judíos contra la opresión seleucita, lo que ayuda a comprender el trasfondo político y religioso que prepara el escenario del Nuevo Testamento. También, Segunda de Macabeos refleja el fervor religioso y esas tensiones doctrinales de ese tiempo, mostrando cómo ciertas ideas comenzaron a desarrollarse dentro del pueblo judío. Libros como Sabiduría y Eclesiástico ofrecen ejemplos de enseñanza moral y reflexión sobre la vida piadosa, lo cual permite ver el ambiente espiritual en el que vivía el pueblo antes de la venida de Cristo. Estos elementos pueden enriquecer la comprensión del lector porque muestran el contexto histórico, cultural y religioso en el que surge el Nuevo Testamento. Nos ayudan a entender mejor grupos como los fariseos, el peso de la tradición y las expectativas mesiánicas que estaban presentes en ese tiempo. Pero como ya hemos aprendido, valor histórico no equivale a inspiración divina. Un documento puede informar sin tener autoridad para definir doctrina. Puede describir eventos reales y aún así no ser palabra de Dios. Cuando esta distinción se pierde, el canon se debilita, porque se empieza a colocar en el mismo nivel lo que solo tiene valor histórico con lo que ha sido revelado por Dios. Mantener esta distinción es esencial. Un escrito puede aportar contexto histórico y aún así no poseer autoridad divina. Cuando esta diferencia se preserva, el canon permanece claro y la palabra de Dios ocupa el lugar que le corresponde, como única norma de fe y doctrina. A lo largo de este estudio hemos examinado el origen, contenido y uso de los llamados libros deuterocanónicos. No lo hemos hecho desde la tradición, sino desde la palabra de Dios, permitiendo que la escritura misma establezca el criterio final. Y al hacerlo, el resultado no queda en duda. Estos escritos surgieron en un periodo posterior al cierre del ciclo profético del Antiguo Testamento, dentro de un contexto histórico y cultural específico. Algunos de ellos contienen valor histórico y reflejan el ambiente religioso del pueblo judío antes de la venida de Cristo. Sin embargo, ese valor no los convierte en escritura inspirada. Doctrinalmente presentan enseñanzas que no armonizan con el mensaje claro del Nuevo Testamento. Prácticas como la oración por los muertos, el concepto de purificación después de la muerte y la mediación adicional fuera de Cristo no encuentran respaldo en la enseñanza apostólica, sino que introducen elementos ajenos al Evangelio. Además, el testimonio de Cristo y de los apóstoles confirma un patrón consistente. Ellos fundamentaron sus enseñanzas en la escritura reconocida, utilizando fórmulas de autoridad como escrito está, y nunca apelaron a los libros deuterocanónicos para establecer doctrina en la Iglesia. Por lo tanto, la conclusión es clara. Los libros deuterocanónicos no cumplen con los criterios que identifican la escritura inspirada. Pueden ser conocidos, pueden ser leídos, pero no pueden ser colocados al mismo nivel que la palabra de Dios sin comprometer la pureza del canon.
Aquí es donde la advertencia apostólica cobra peso directo para nosotros. Cuando leemos en Gálatas 1, versículos 8 y 9, donde nos dice: mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como hemos visto en otra ocasión, anatema es maldición. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y esto nos lleva a una responsabilidad directa. No basta con conocer estos hechos, debemos responder a ellos. La fe verdadera se somete a la revelación de Dios, no a las tradiciones que se desarrollan fuera de ella. Como dice en Juan 17:7, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como creyentes, somos llamados a discernir, a examinar todo a la luz de la Escritura y a permanecer firmes en la verdad que Dios ha revelado. La autoridad final no está en sistemas humanos, sino en la palabra inspirada, suficiente y perfecta de Dios. Y hasta aquí este estudio de los libros deuterocanónicos. Espero que les haya servido. Doy agradecimientos a José Hernández. Él fue escritor de este estudio y lo bendecimos su familia y muchas bendiciones para ustedes.